Amén. Muy buenos días para todos. Bueno, ¿quién nos puede ayudar con la lectura del devocional en esta mañana? Yo, si quieren, Está bien, hermana Nancy. gracias. Julio 4. Un yugo de libertad. Vengan a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 28, 30. Un yugo es un marco de madera que se coloca en el lomo de dos bueyes o de algún otro animal fuerte para unirlos y que juntos puedan llevar una carga pesada. El objetivo de un yugo es distribuir de manera equitativa el peso en ambos lados para hacer posible que los animales caminen mientras lo cargan. Jesús utiliza esta ilustración para ofrecer a los que quieren seguirlo la oportunidad de encontrar libertad sin igual bajo su yugo. Con su invitación de tomar su yugo fácil y ligero, Jesús se distingue de la simple religión que tiene una carga pesada de reglas y de normas. Los fariseos de la época de Jesús estaban obsesionados con hacer lo correcto. No solo buscaban el vivir bajo la ley de Dios, sino que también le añadían muchas reglas propias. Estas obligaciones y expectativas humanas habían creado cargas aplastantes. Decir constantemente, vamos, haz un mejor esfuerzo, vamos, haz esto, desgastará figurativamente el cuello de cualquiera. Sin embargo, el yugo de Jesús es diferente. Estar bajo el yugo, la autoridad de Jesús, no es una carga, es un deleite. ¿Cómo puede ser esto? Hay libertad en Cristo, no una libertad de hacer lo que queremos, sino una libertad para hacer lo que debemos, ya que por naturaleza no podemos hacer lo que debemos, estamos bajo el yugo de nuestros propios deseos. Ese camino promete mucho, pero cumple muy poco. Necesitamos que alguien, Jesús, nos libere de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en libertad y en obediencia a la voluntad de Dios, para ser las personas que fuimos diseñadas para ser. Así es como los mandamientos de Cristo son la ley perfecta que da libertad, de manera que el que las obedece, los obedece recibirá bendición al practicarla. Santiago 1:25. Por eso declaramos con gozo, Jesús es mi Señor, esta es su identidad, y por causa de su señorío, cuando respondemos a su invitación y recibimos su yugo sobre nuestros hombros, aceptamos una obligación de vivir en libertad bajo su perfecta voluntad. Los asuntos de moralidad, sexualidad, negocios, familia y más se someten al yugo del Señor Jesucristo. Para aquellos que se sientan atados a un peso abrumador, ya sean reglas imposibles o deseos pecaminosos, Jesús extiende la invitación de acudir a Él y dejar que Él lleve esas cargas. Tú necesitas escuchar esto hoy. ¿En qué áreas estás luchando con el pecado? ¿Cómo estás percibiendo los mandamientos del Señor como cargas? ¿De qué maneras podrías luchar, estar luchando contra sus caminos? Escúchalo de nuevo. Ven a mí, soy manso. Tu carga es tan pesada que tuve que morir en la cruz por ti y lo hice voluntariamente. Ven y únete a este yugo conmigo. Mi carga es ligera. Romanos 6:15-23. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias por la lectura del devocional en esta mañana. Un yugo de libertad. Dice la Biblia en Gálatas, capítulo 5, que es un muy buen texto para acompañar este devocional. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Nuevamente, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Como creyentes nos encontramos en medio de muchos retos, grandes retos, dificultades durante nuestra vida. Estamos en un mundo pecador, un mundo caído, un mundo que constantemente se inclina hacia el mal,
lo que nos rodea nos contamina, lo que está cerca de nosotros, lo que vemos en televisión, lo que vemos en las redes. Estamos expuestos a todo esto. Y además, seguimos en esta tierra con nuestra naturaleza pecaminosa, con esos deseos de nuestro corazón. Nos rodeamos de impíos, de no creyentes, y tenemos ese corazón que se inclina hacia el mal. Y día a día aparecen cantidad de problemas, problemas familiares, laborales, personales, de problemas en la economía. Y todas estas cosas hacen que nosotros empecemos a llevar cargas por nosotros mismos. Y nosotros tratamos de sostener con nuestras propias fuerzas estas cargas. Pero la gran verdad es que nosotros no podemos sostener estas cargas, ya que día a día, cualquiera que sea la carga que estemos llevando, lo que va a hacer es que se va a volver más pesado cada día. Y es por eso que en esta mañana nos encontramos delante de una de las invitaciones más alentadoras de la escritura, ya que podemos encontrar tres cosas importantes en esta invitación, en Mateo 11:28. Y estas tres cosas son dirección para nuestras vidas, seguridad basada en Cristo y descanso para nuestras almas. A esto es lo que el Señor nos hace la invitación en el devocional del día de hoy. Darle dirección a nuestra vida, seguridad, que es una seguridad basada en Cristo, y el descanso para nuestra alma. Dice Mateo 11:28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo primero que el Señor hace es una invitación. En esta invitación lo que el Señor hace y lo que el Señor dice es: venid a mí, vengan a mí, dice el Señor. Y uno de los grandes problemas que existe y en los cuales nosotros nos metemos es cuando nosotros tratamos de buscar nuestros propios caminos, labrar nuestros propios caminos, sin seguir la voluntad de Dios, ya que nosotros, cuando buscamos nuestros propios caminos, pues empezamos a confiar más en lo que tenemos en nuestras manos, más en lo que tenemos a nuestro alrededor, que en lo que Dios nos ofrece o Dios nos permite, o hacer la voluntad de Dios prácticamente. Entonces, lo que el Señor está diciendo es: vengan a mí. Y cuando el Señor dice vengan a mí, lo que Él en realidad está diciendo es: retornen. Esta palabra venid puede ser traducida como retornen, vuelvan, gírense hacia mí. Están yendo hacia otros caminos, den la vuelta y vengan a mí. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros cuando pasamos por las diferentes situaciones que la vida nos pone enfrente? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Te diriges a buscar ayuda en el mundo, en solucionar tus problemas como a ti te parece? ¿O vas a Cristo, o volteas a Cristo, o miras a Cristo? ¿Cuál es ese camino que nosotros debemos tomar? Juan 14:6, el Señor dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que es 100% seguro es Cristo. Y no solo porque Él lo dice, que Él es el camino, sino porque Él demostró que Él era el camino. Él demostró que Él era la única verdad. Y Él demostró que Él era la vida. Entonces, no solamente es por lo que dice su palabra, sino porque en realidad fue real lo que el Señor hizo al mostrarnos que Él es el único camino al Padre. Juan 6:37 dice, el Señor Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera.
Y esto no es nada más y nada menos que lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente es alguien que entiende que necesita a Dios en cada momento de su vida con suma urgencia. Nosotros debemos estar en esa constante urgencia de saber y entender que necesitamos a Dios todo el tiempo, cada segundo de nuestras vidas. Un solo minuto que nos separemos de Dios y será un caos para nosotros. Los creyentes, podemos decir entonces, que son el resultado de la salvación. Y los creyentes son aquellos por los cuales el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y los que son verdaderamente creyentes, están verdaderamente en Cristo, son los que reciben este llamado de vengan a mí y lo reciben con gozo, porque alguien que no ama al Señor simplemente lo está rechazando todo el tiempo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, lo rechazamos todo el tiempo. Y estos que el Señor conoce, porque el Señor Jesucristo dice, los que el Padre me dio, vendrán a mí. Y al que viene a mí, yo no le echo fuera. Quiere decir que el Señor no rechazará a aquellos creyentes que han sido llamados por el Señor y no van a recibir ese rechazo, sino que al contrario van a recibir, van a ser recibidos de parte de Dios por la obra de Cristo. Entonces, el Señor está haciendo esta invitación, vengan a mí, a pesar de la condición en la que se encuentre. Un verdadero creyente siempre será atraído hacia Dios por su poder soberano. Vemos la historia, por ejemplo, el hijo pródigo, estaba perdido, pero fue movido por Dios para volver a su Padre y no fue rechazado. Y esta es la invitación que el Señor está haciendo. Vengan a mí, retornen a mí. Muchos serán aceptados por Dios, pero también recordemos que otros recibirán es la ira de Dios, porque no fueron conducidos por el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por cuál camino? Por Cristo. No fueron conducidos por ahí. Entonces, si esta mañana estás entendiendo que has sido llamado por Dios, que eres un creyente, que has confiado en la obra de Cristo, pues este es el llamado de parte de Dios. Vuelva a mí, retorne a mí, dice el Señor. Miremoslo a Él en todas nuestras cargas, en todas nuestras luchas, enfermedades, dificultades. Volvamos a Dios. ¿Y quiénes son aquellos que atienden este llamado de venir a Cristo? ¿Quiénes son? Pues nos dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Estos son los que atienden ese llamado, los que estáis trabajados y cargados. El Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. ¿Qué son esas cargas? Una de las características del arrepentimiento genuino es que nos permite ver el motivo por el cual vamos en arrepentimiento. Cuando alguien no encuentra motivos para arrepentirse por sus pecados, pues es muy difícil y quizás ni sea creyente porque constantemente nosotros entendemos que ofendemos a Dios. Pero estas cargas, cuando el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, si a diario nosotros no vamos a Dios entregando esas cargas, y estas cargas que son, las cargas son nuestros propios pecados, nuestras iniquidades, son esas cargas y son cargas muy pesadas, y que si nosotros pretendemos llevarla por nosotros mismos, y es triste porque nosotros muchas veces queremos llevarlas por nosotros mismos, las cargas del pecado. ¿Por qué? Porque no queremos entregar ciertas cosas a Dios, porque nos deleitamos en algunas cosas, aún como creyentes, y esto es triste decirlo, porque aún como creyentes a veces nos estamos deleitando en estos pecados y no queremos entregar estas cargas a Dios. ¿Por qué? Porque amamos más el pecado. No queremos soltar ese pecado y aún no queremos someternos al señorío de Cristo.
que Cristo tome el control de esas áreas de nuestra vida. Queremos nosotros decir, yo manejo esto, le entrego un poquito el domingo, pero esto lo manejo yo. Y estas cargas por nuestros propios pecados son cargas muy graves y pesadas. Y si nosotros intentamos llevarlas por nosotros mismos, pues va a ser muy difícil vivir. Y tristemente eso es lo que pasa. Tratamos de llevar nosotros mismos esas cargas del pecado, escondiéndolas, tapándolas, no yendo en arrepentimiento a Dios, porque no queremos soltar, y mucho menos que sea el Señor gobernando en esas áreas de nuestras vidas. No sé si de pronto han leído el libro El progreso del peregrino. Y en El progreso del peregrino es uno de los libros más asombrosos después de la Biblia. El personaje principal se llama Cristiano y es un hombre que en su peregrinaje hacia la ciudad celestial todo el tiempo está cargando una carga muy pesada sobre sus hombros. Y este hombre cristiano solo recibe descanso de esa carga cuando se encuentra con la cruz de Cristo. Es el momento cuando suelta su carga, porque entiende este llamado: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y solo yo os haré descansar. Y si en este día nos encontramos con cargas del pecado, pues hoy es el mejor día para venir a Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados y en la fe en la obra de Cristo a nuestro favor. Otro tipo de carga nos la muestra Mateo 23. Mateo 23, del 1 al 4 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Este es una invitación que el Señor hace: vengan a mí, también aquellas personas que se encuentran cansadas por las cargas puestas, quizás por la religión o quizás por la moralidad, ¿sí? A lo que los fariseos dicen. Ellos ataban cargas pesadas, pero ellos no querían mover un solo dedo. ¿Y qué cargas eran estos que ellos ponían a las personas, pero que ellos no hacían? Son las cargas de la moralidad. Y esto ocurre cuando uno se considera que no es tan malo como los demás. ¿Recuerdan al fariseo y el publicano? El fariseo oraba de pie diciendo: yo no soy tan malo como este publicano, yo siembro, yo diezmo, yo oro, yo voy a la iglesia, no soy como este que roba. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros nos empezamos a poner cargas de nuestra moralidad en nuestro desempeño. No, es que me estoy portando tan bien, es que estoy haciendo las cosas bien. Y poco a poco uno empieza a llevar esa carga de la autosuficiencia. Se convierte en una carga que nosotros queremos llevar solos. Soy una gran persona, soy una persona que oro, voy a la iglesia, ¿sí? Y empezamos a ver las funciones o las cosas que hacemos y eso nos va dando una lista de chequeo, check, check, check. Y empezamos a caer en la autosuficiencia y no a depender en la obra de Cristo. Los fariseos pedían no robar y lo condenaban, pero ellos ¿qué hacían? Tomaban lo que no les pertenecían. Pedían que el pueblo cumpliera la ley de Dios, pero ellos fallaban en todo. Y es tremendo y es muy cargoso y muy trabajoso cuando nosotros empezamos a vivir basado en nuestro desempeño, creyendo que nosotros podemos vivir una vida moralmente buena sin la ayuda de Dios. Basamos nuestra vida y hasta nuestra santidad en nuestro desempeño. Creemos que somos santos porque nos estamos portando mejor que otros. Y en eso no se basa la santidad.
Pero esto se convierte en una carga y esta carga empieza a tomar peso, mucho peso, hasta el momento que nos tumba completamente. Nosotros seguramente, si tanto ustedes como yo, hemos visto personas, a hombres como mujeres, que en algún momento estuvieron en lo alto de sus vidas, basándose en su desempeño, pero fueron movidos y humillados hasta el punto de reconocer que todo lo que tenían y todo lo que eran era de Dios y para Dios y solamente para su gloria. ¿Recuerdan el rey Nabucodonosor? Este rey que decía, yo he construido esta gran Babilonia, yo tengo todo este poder de hacer todo esto, y Dios lo humilló de tal manera que se arrastraba como un animal, pero ya en allá, arrastrándose, fue que reconoció y entendió que todo era de Dios y todo era a causa de Dios. Pero entonces no podemos basarnos en estas cargas de la autosuficiencia. Od 14 dice, 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los hombres y mujeres nos encontramos cargados y trabajados, aún también de manera física. El Señor nos invita, está invitando a los creyentes, a los que confían en su voluntad, a los que confían en su poder, en su señorío, en su soberanía, los invita a que vayan, nos invita a que vayamos a Dios, a que presentemos todas nuestras cargas. Si hemos estado trabajados, si hemos estado cansados, el Señor nos está haciendo una invitación amorosa. Vengan. ¿Por qué no estamos yendo? ¿Por qué? ¿Qué nos ha hecho el Señor para que nosotros no confiemos, no entreguemos nuestras cargas a Él? Y cuando vamos a Dios y presentamos nuestras cargas, es decir, cuando nosotros permitimos que el Señor gobierne en cada área de nuestras vidas, entonces, ¿qué hará el Señor? Dice que el Señor dice, yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Esto es lo que hará el Señor cuando vamos a Él, cuando entregamos nuestras cargas. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Muchos de nosotros, cuando escuchamos que el Señor nos hará descansar, no sé si de pronto se les viene esa imagen a la cabeza de que no, el Señor me dará unas vacaciones. Esa es la manera como el Señor me hará descansar, me llevará a la playa, me llevará al campo, me llevará a un lugar paradisiaco a descansar, recibiré masajes, como esa idea. No, no es así. El descanso del Señor no es así. El descanso del Señor es, o lo que Él se está refiriendo es a descansar en su palabra, confiar en su palabra, estar seguro en su palabra. Proverbios 3, del 8 al 10 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios era eso, medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Isaías 28:12 dice, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. El descanso del Señor no solamente es que Él nos permite descansar, sino descargarnos en su palabra, pero consiste también en que nosotros soltemos los yugos y llevemos el yugo del Señor. Soltemos los yugos o la esclavitud del pecado, de las cargas, y que empecemos a llevar el yugo del Señor. Por eso él dice, sigue diciendo,
llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es un marco de madera que se colocaba en los lomos de dos bueyes, el uno a un lado y el otro al otro, para que los animales juntos arrastraran arrastraran una carga muy pesada. Esto se utilizaba mucho en la agricultura, en la época. Pero ese yugo era lo que se ponía en los lomos de ellos para que ellos arrastraran las cargas. Y el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Estar bajo el yugo de Jesús es estar bajo su autoridad, bajo su señorío. Y no es una carga, es algo que es deleitoso para el creyente. Esto es deleitoso para el creyente. Esto solo lo puede percibir de una manera deleitosa el creyente. Porque alguien que no es creyente va a ver esta carga del Señor Jesús como una carga pesada, porque va a querer vivir en sus fuerzas, va a querer hacer las cosas como a él le parecen y no como al Señor le parece. Pero entonces, ¿cómo puede ser posible que sea una carga, que esta carga del Señor no sea vista como una carga, sino como un deleite? ¿Cómo es posible que la carga, el yugo del Señor sea visto como un deleite? Es posible porque es en Cristo que hay libertad. Él nos ha hecho libres a través de la obra, de su obra en la cruz. Nuevamente Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios, a través de la obra de Cristo, el Señor Jesucristo nos dio libertad. Esto no quiere decir que sea libertinaje. Libertad no es libertinaje, ya que la libertad que el Señor nos da es una libertad para hacer lo que debemos hacer. Ahora vemos la ley de Dios y tenemos un mayor deseo de obedecerla. Antes no la vamos a cumplir perfectamente, no la hemos cumplido perfectamente, pero mientras caminamos con el Señor, vemos los mandamientos y hay un deseo natural a través de la libertad que el Señor nos dio de poder, de querer hacer lo que nosotros debemos hacer. No se trata de una libertad para hacer lo que se nos venga en gana, lo que nosotros queramos, no, es una libertad para hacer lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no hacemos lo que debemos, porque estamos constantemente bajo el yugo de nuestros propios deseos. ¿Y cómo son esos deseos o de dónde nacen esos deseos? Pues de nuestro corazón. ¿Y cómo es nuestro corazón? ¿Qué dice la Biblia? Malvado, perverso, nacen homicidios, fornicaciones, de nuestro corazón. Pero nosotros, si no estamos bajo el yugo de Cristo, si no estamos bajo el yugo de Cristo, es posible que nosotros estemos bajo dos tipos de yugos. Uno, el que vimos, el de las reglas imposible, el de la ley, el de la tradición religiosa, que ponían cargas pesadas, que ponían normas que no cumplían y que ponían rituales que eran tareas muy difíciles. Y lo que hizo el Señor Jesús fue ofrecer una alternativa más sencilla. ¿Cuál fue? La gracia y el perdón. Sus seguidores no tenían que cumplir una lista larga de requisitos para obtener la salvación. La salvación se obtenía en la fe en Jesucristo, en la obra en Cristo. Y a través de esa obra el Señor da libertad para ver a Cristo, para ver sus mandamientos, para ver la ley como algo deleitoso, con ese deseo genuino de querer obedecer al Señor. Ellos solo tenían que creer en el Señor Jesús y seguir sus enseñanzas. Entonces, si no estamos bajo el yugo de Cristo, estamos también bajo el yugo de los deseos pecaminosos. ¿Qué quiere decir esto? Obedeciendo a lo que dice mi carne, a lo que dice mi corazón, a lo que dice mi propia opinión, obedeciendo a lo que mi corazón pide. Y esto es muy triste. Cuando llevo el yugo de Jesús,
No puedo seguir mi propio camino, sino que ahora debo someterme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede eso traer verdadero descanso para mi alma? Es allí, bajo el yugo de Jesús, que entiendo que cuando Dios tiene el control de mi vida y me someto a su voluntad, es que encuentro descanso para mi alma. Y lo puedo hacer de una manera muy práctica. El Señor lo sigue diciendo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que sigue diciendo Mateo 11. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, pero la manera de poder llevarlo es aprendiendo y tomando de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Este gran maestro, el gran maestro, él que sabe exactamente lo que es vivir en un mundo impío en cuerpo y alma, estar sujeto a estados de ánimos, estar sujeto a tentaciones, mas no pecó. Y él mismo nos invita a aprender de él mismo. Él dice, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es ahora el que dirige nuestras vidas y día a día nosotros estamos aprendiendo de él. Y una forma es aprendiendo a ser agradecidos por todas las cosas, ya que es su perfecta voluntad para con nosotros. Nosotros no aprendemos a ser mansos y humildes de inmediato. No, esto no ocurre así como de la noche a la mañana. Señor, dame, vuélveme manso y humilde y ya, y mañana ya eres manso y humilde. No, nosotros estamos aprendiendo como discípulos de Jesús día a día, sometidos a su palabra, buscando en estos devocionales, en la Biblia, día a día, aprendiendo de Él. Señor, pidiendo en oración, enséñame a caminar como tú, enséñame a ser como tú, enséñame a vivir como tú, a ser manso y humilde de corazón, confiando en Dios en todas las situaciones. ¿Para qué? Para lograr el buen resultado que estamos buscando a su tiempo. Y no es esto exactamente también lo que hizo Cristo, someterse a Dios en todo. Cuando vivió como hombre, se sometió tanto, o tanto fue su sometimiento, que fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Eligió sufrir en lugar de pecar durante toda su vida. Así como está escrito, recuerdan cuando Moisés, de Moisés se dice que prefirió los vituperios que ser llamado hijo de la hija de Faraón. De esta manera, Cristo escogió el sufrimiento, despojándose a sí mismo, se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, fue tentado en todo, mas no pecó, sufrió el castigo y la vergüenza, soportó los clavos con dolor, murió para salvarnos. Murió para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Y es por eso que nosotros podemos tener seguridad en Cristo y aprender de Él que es manso y humilde. Entonces, ¿cuál será el resultado de venir al Señor trabajados, cargados, de llevar el yugo de Cristo? ¿Cuál será ese resultado? Dice el mismo texto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallar descanso para nuestras almas, ese es el resultado. Y no solamente es un descanso eterno, es un descanso también aquí en la tierra, es un descanso aquí como creyentes, porque nuestro descanso eterno será allá en la eternidad con Él. Pero ¿alguna vez has traído descanso a tu alma por seguir tu propio camino? Un descanso continuo por seguir tu propio camino, tu propia prudencia, tu propia opinión, por querer hacer las cosas a nuestra propia voluntad. Y cuando queremos hallar descanso en eso, en nuestros propios caminos, tal vez nos encontremos como esos bueyes rebeldes. Va a ser muy difícil. Por eso, dejar que el Dios de paz,
controle toda nuestra vida. Es el camino que nuestra alma debería anhelar. Es esa paz que todo el mundo está buscando, pero que no todo el mundo encuentra. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bienaventurados todos los que escuchan y obedecen las palabras de Jesús. Ellos verdaderamente hallarán descanso a sus almas. Y el Señor Jesús termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, lleven mi yugo. Dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar y hallaréis, llevad mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de nuestro pecado es muy pesada y nosotros no la podemos llevar. Pero Cristo nos da una promesa maravillosa. Él murió por nosotros para llevar nuestras cargas. Lo hizo voluntariamente para hacernos libres, para amarlo y obedecerlo. Cuando el Señor dice que su carga es fácil y ligera, pues esto no quiere decir que no sea de peso, porque recordemos que es el peso de la gloria del Señor. Esto quiere decir que es ligera para nosotros, es fácil para nosotros, porque no nos corresponde llevarla, sino que cuando Él dice, aun cuando Él dice, lleven mi yugo, lo que Él está diciendo es, yo lo llevo por ustedes. Esto ni siquiera es algo que nosotros hacemos, es algo que el Señor hace por nosotros. Por eso es fácil y ligera, porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, no podríamos llevar nada. Solo seguiríamos arrastrando el peso de nuestro propio pecado. Pero el Señor dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo es de Él, por Él y solo para la gloria de Él. La invitación del Señor en este día es a dejar que el Señor lleve nuestras cargas de pecado, de moralidad, de autosuficiencia. No seguir llevando estas cosas de nuestras fuerzas, sino al contrario, llevar el yugo del Señor, que Él mismo es el que lo lleva. Termino con estas preguntas. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos luchando con algún pecado? Obedecer los mandatos de Dios dejaron de ser un deleite y se volvieron en algo cargoso para tu vida. ¿De qué manera hemos ido por nuestros propios caminos y no por los caminos del Señor? Recordemos que hemos sido liberados para ser libres. Hemos sido libres para obedecer y hemos sido libres para amar, perdonar y libres para adorar a nuestro Dios.